¿Ya estamos grabando? Sí. ¿Por qué no das la bienvenida tú? Vamos. Hijo. Espérame. Estuvo así. Mejor tú, Paz. Va. Pues bienvenidos a su podcast Siervo Rumiante. Muchas gracias por escucharnos donde quiera que se encuentren. Les mandamos un saludo muy grande y no se espanten si está hoy con nosotros nuestro pastor. No, pero ya no sé si regresar. Está más chido cuando no estoy. No, hombre. De verdad. No, pues bienvenidos a ustedes y a toda la audiencia. Bienvenido, David. Bienvenidos, ¿cómo roomies. estamos? Los extrañábamos, Paz. El roomie mayor. Bro, Aquí mis andas. roomies. Aquí Un gusto estamos. verlos. Y pues arrancamos con este nuevo episodio acerca de pues la enseñanza que tuvimos este domingo, el quinto mandamiento: honra a tu madre y a tu padre. Estuvo. Oye, sí. si no lo han escuchado, Sí. vayan a sí, escucharla. Sí, de verdad. totalmente. Un tema muy importante. ¿Tenemos preguntas, por cierto? Eso es lo que estoy justo checando ahora. Y ahora sí tenemos internet. Sí, ahora sí tenemos internet. A ver. Veamos. Ahora tenemos internet, pero ahora Sí, no hay tenemos. Ah, Tenemos órale. 2 preguntas. Muchas gracias a Sally Chapa y a Diego Flores. preguntas. Vamos a Sí, no nos ver. falla ahora. Pues va así. Dice Sally Chapa: hola, buen día. Muchas gracias por el gran trabajo que hacen. Que Dios les siga iluminando. Quisiera saber a qué libro hace referencia el pastor Alex Aguada al inicio de la tercera reunión cuando dice: el trabajo es violencia para el espíritu y para el cuerpo. Y cuando el trabajo se convierte en un ídolo. Hizo mención a un autor o libro, pero no dijo cuál. Quisiera tener la referencia bibliográfica. ¿Me podrían ayudar? Gracias, saludos. Esa es una muy buena pregunta. Y Creo que era algo como lo que la gente dice acerca del trabajo, recuerdo. Pero sí, pero el título, le animaría a esta chica a que escuche el próximo episodio. Lo vamos Y a checar. voy a preguntarle al pastor Alex Aguad cuál fue el título. Y con mucho gusto se lo conseguimos. Y Pues ahí está. el próximo episodio. Ahí en el próximo episodio, ahí estará la referencia bibliográfica. Yeah. Y tenemos otra pregunta de nuestro querido hermanito, amigo, gran guitarrista Diego Flores. Gran roomie también. Gran Roomie, Rumis, ya, sí. gran Dice: Rumis. hola, Rumis. En Éxodo 20:10, cuando se habla del día de reposo, ¿cuál es la diferencia entre siervo, esclavo y extranjero? ¿Cuál es la diferencia entre siervo, esclavo y extranjero? A ver, Éxodo Sí, 20:10. tú y tu siervo. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Ambos serían pues siervos o esclavos, serían lo mismo. Ujú. Y extranjero pues es alguien que reside en el mismo territorio, pero que no es parte del pueblo de Israel y tampoco tiene una relación, digamos, laboral como los siervos, ¿no? Pero aquí no se menciona siervo y esclavo porque siervo prácticamente es un sinónimo, ¿no? Muy bien. Pues sí, ahí está. Yeah. Muy Turum, bien. tum. Muchas gracias por sus preguntas. Y si tú nos estás oyendo y no has enviado ninguna, pues anímate a enviar una pregunta. Inclusive si no quisieras que tu nombre saliera, pues nada más lo pones ahí y solo leemos la pregunta, pero pues podemos interactuar y todo. Ándale, preguntas anónimas. Ujú. Exacto. Que manda su pregunta a Diego Flores que... dice que era anónimo, ¿no? Aquí al último leo que es la anónima. Mándenlas. Pues bueno, ahí está. Y el tema de esta semana fue el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Híjole, bueno, antes de conversar sobre lo que estudiamos, ¿qué onda con este tema?
Híjole, es que me encantó porque fue como para todos, ¿no? Normalmente lo abordamos desde lo que pudiera haber nada más en nuestra mente o en nuestra actualidad, de decir, oye, honra a tu padre y a tu madre. Muchos, por ejemplo, en mi caso yo no tengo hijos y puedo decir, bueno, ya pasó mi etapa como hijo, no tengo hijos. Casi creo que ahí se ven ustedes, claro. ¿no? Entiendo. Pero Wow. no, es algo constante. Y me encantó porque hiciste la pregunta de ¿quién aquí nació de alguien? ¿O quién? Pues todos, ¿no? Entonces, Sí, claro. dado que todos nacimos de alguien, todos tenemos un llamado de, en primer lugar, a honrar este mandamiento. Ahora, si eres padre, hay también implicaciones. Y ahora, no te sientes identificado por X o Y, lo que sea, que hay un llamado ahí a trabajar ese tema con tus papás. Tenemos una relación con nuestro padre, ¿no? Y vemos a Jesucristo honrando a su padre. Entonces, me llamó mucho la atención como lo complejo, lo grande, pero a la vez lo muy práctico que puede ser, ¿no? Y sí que es complejo, ¿no? O sea, nuestra relación con nuestros padres, Sí. estén o no, hagan un buen trabajo o hagan un mal trabajo, tiene repercusiones en nuestra vida entera, ¿no? Claro. O sea, sí es de mucha importancia. A mí me llamó muchísimo la atención cómo, creo que fue al inicio donde lo mencionaste, acerca de que esta observación de que Dios no comparte su gloria y su honra con nadie, pero con los padres sí. Y se me hizo algo que como Sí. que es de meditar mucho porque, o sea, tiene un significado todo eso, ¿no? O sea, y también comparte en ese mismo mandamiento el hecho de que el honrarnos, el honrar a los padres, al igual que el honrar a Dios, trae bendición y largura de días a la vida de quien lo hace, ¿no? Wow, Entonces se claro. me hace como algo muy especial, ¿no? Claro. Como un acento de Dios, así como Uy, ten esto en cuenta, es algo muy importante, ¿no? Qué Y, loco. y me llamó mucho la atención eso. Y sí, bueno. Sí, y yo me quedé pensando, bueno, el Internet nos ha demostrado que todo el mundo siempre tiene la capacidad de tomar tus palabras y tergiversarlas y pelearse contigo por cosas que no dijiste, ¿no? Y siempre pienso en esos términos, y me faltó tal vez aclarar que evidentemente no estoy diciendo que Dios ordena que adoremos Claro. Sí. a los padres, Sí, qué bueno que lo aclaras. ¿verdad? Sí, sí, sí. No significa que los padres realmente tienen la misma posición de importancia que Dios, porque Jesús mismo, fíjate qué loco, Jesús mismo dice, ¿no? Si alguno ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Claro. Sí. Qué loco, ¿no? Sí. Entonces, eso es otro tema, pero esa, entre otras muchas declaraciones de Jesús, es una declaración de deidad. Claro. Porque el único que puede decir, me tienes que amar más que a tus padres, es Dios. ¿verdad? Claro. Sí. Pero bueno, aclarado eso, definitivamente una de las cosas que a mí me sacudió, ¿no? Es el hecho de que cómo yo me relaciono con mis padres, repito, estén o no, mi actitud hacia ellos va a tener un impacto en mi vida espiritual. Y meditaba en cómo, de hecho, al final de las 3 reuniones, en la oración final, yo citaba el libro de Malaquías, ¿no? Porque me llama mucho la atención que el Antiguo Testamento termina con esta cita. Lo voy a leer, Malaquías, capítulo... Permítanme. Malaquías, capítulo 4, versos 4 al 6. Ojo, así es como termina nuestro Nuevo Testamento. ¡Qué locura! Sí, justo, exacto. Muy loco. Mira, dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Los 10 mandamientos, ¿no? Más sus adendums, ¿no? Verso 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Interesante. Y el corazón de los hijos, como un resultado, hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, el Antiguo Testamento termina con esta terrible exhortación de que el juicio absoluto de Dios va a venir
a menos que el corazón de los padres se vuelva hacia sus hijos. Qué locura. Entendiendo el valor de la vida de estas personitas creadas a imagen de Dios y que Dios ha puesto en sus manos, ¿no? Y por otro lado, el corazón de los hijos en respuesta a padres que volcan su corazón, Sí. ¿no? Cuidándoles, amándoles, criándoles, nutriéndoles. Terminen ellos en respuesta honrando, dándoles el corazón a sus padres, ¿no? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Que lo lees y definitivamente son ecos del mandamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, Sí. ¿no? Que Jehová tu Dios te da. Entonces, definitivamente nuestra relación con nuestros padres va a tener un impacto. Lo tiene. Dices, pero no tengo relación con mis padres. Eso tiene un impacto Exacto. en tu vida espiritual, ¿no? ¿Qué nos enseña este mandamiento sobre Dios? Pues que la razón para honrar a nuestros padres no se encuentra en nuestros padres, sino en Dios. Exacto. Es muy importante. Así. Porque muchas veces así es como se basa la honra, ¿no? O sea, es como, ¿cómo voy a honrar a mi papá o a mi mamá si hizo esto o es así o lo que sea, ¿no? O sea, y entonces se toma ese pretexto como para no honrarles, despreciarles, sí, hablar mal de ellos, no procurarlos en momentos de necesidad, porque hicieron cosas, pues, tal vez o ciertamente que fueron en contra del hijo. Pero es muy interesante y también es algo muy bonito porque creo que cualquier persona cristiana que tome la palabra de Dios pues como la guía para su vida, pues puede descansar en eso, en que no lo estoy haciendo por lo que hicieron o no hicieron, lo estoy haciendo para honrar a Dios, pero al mismo tiempo creo que eso también es como dar pasos en el hecho de amar a otros, en este caso los padres, pero inclusive pues con ese amor que Dios nos enseña, ¿no? Que no es porque lo merezcan las personas, así como nosotros lo recibimos sin merecer ese amor de parte de Dios y poder amar a otras personas, no porque nos estén haciendo bienes nada más, Sí, sino claro. porque hemos sido amados por Dios, ¿no? Claro. Exacto. Que de hecho me llamaba mucho la atención que el mandamiento no es a amarlos, ¿no? Sino a honrarlos. Pero si aún la Biblia nos llama a amar a nuestros enemigos Sí, sí, sí. y a orar por ellos y a bendecir a los que nos maldicen. O sea, ¿cuánto más esto aplica para nuestros padres, no? Sí. Sí, está loco porque también pensaba esto como no hay una condicionante en el mandamiento de si tus papás fueron chidos contigo, Ándale. Sí. entonces aplica. Si no, pues ya cada quien, ¿no? Si no, es un llamado a honrarlos. ¿Por qué? Porque el Señor se dignó a traernos a este mundo a través de ellos y ese es el simple hecho por el que podemos... Y eso me gustó lo de mucha gente, es que no sabes, amar a mis papás es muy difícil y fueron así. Hónralos, ¿no? No, o sea, como decíamos, como las autoridades también hay que... No se trata de amarlos, o sea, no es que vamos a amar a nuestro presidente, de que, ay, yo amo al presidente porque está Yo ahí. sí lo no- amo. No, Si no, pues lo honras. voy Y a tener así- que aclarar esto, no sé. Pues estamos llamados a amar a nuestro Sí, sí, prójimo sí, pues sí. y nuestro presidente está incluido. Pero bueno, aclaro Dicho que sea no, paso. no soy de ese partido, no lo dije por eso, digo. Ya mejor no digo nada. Ya mejor no digo nada, exacto. Pero sí, totalmente. El llamado es a honrarlo. Hay ¿no? sabiduría detrás de eso, ¿no? La vida no podría funcionar si no honramos. Estaba pensando en esto, ¿no? Que pienso que si no puedes honrar a la persona, puedes honrar el rol, ¿no? O sea, la paternidad, el hecho de que Dios usó un vaso, sí, tal vez imperfecto, para traerte a existencia y traerte una relación con Él, ¿no? Claro. Y por supuesto que es un tema complejo. O sea, me gusta eso. Me gusta el hecho de que la Biblia, en cierto sentido, como que al frasear el mandamiento de esta manera, reconoce, bueno, tal vez no te nace del corazón amarlos, pero te pido que los honres, ¿no? Porque Dios reconoce y Dios sabe que nuestras relaciones pueden ser muy dolorosas, ¿no? Y
por alguna razón, yo no sé. Yo pienso que es la minoría. Es una minoría la que no tiene algún contexto, por lo menos un poco doloroso con los papás. Sí. Pienso. ¿No? Fíjate que sí. Ajá, precisamente. Platicas con todo el mundo y ves relaciones que tú dirías, oye, qué bonita relación de familia tenían. Y siempre hay un tema de algo. O sea, porque bajo la perspectiva que tenemos, hay gente que tiene motivos de que, oye, no manches, yo viví esto con mis papás y es real. Y a la luz de todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, hubieron muchas cosas concretamente mal, pero muchas veces crecemos como con esa perspectiva también que es más peligroso porque no hay algo como tangible a lo mejor de que, oye, mis papás no hicieron esto. Por ejemplo, yo lo digo abiertamente, mis papás fueron un gran ejemplo para mí y aún así hay muchas cosas que yo digo, oye, esto pareciera que fue muy bien, pero hay errores que cometemos porque somos humanos y vivimos de esta forma y entender que el Señor se glorifica también en esto y nos lleva a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que hay gente que incluso diría, oye, es que, no sé, o sea, mis papás han estado ahí todo el tiempo, me han llevado a la palabra del Señor, pero definitivamente hay cosas que te llevan bajo tu perspectiva a decir, no, guardo un rencor contra ellos de cierta manera y este es un llamado a honrarlos, ¿no? Claro, incluso en medio de eso. Fíjate que una de las cosas que a mí me aterraba de ser papá es que yo sabía que iba a cometer errores y que me iba a equivocar. Es algo bueno, y cuando finalmente tuve hijas, casi como que le decía a Dios, no puedo creer que se te ocurrió darme esta responsabilidad. Si me conoces, ahora sí que no estás viendo, ¿no? La culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Uno como quiera, pero la criatura. Uno como quiera. Pero está brutal porque volvemos al mismo punto, ¿no? Dios nos llama a honrar a nuestros padres, no porque no se equivoquen, exacto, no porque siempre tengan la razón, ¿no? Sino como que tiene que ver más con confiar en Él y aceptar su providencia. Al rehusarme a honrar a mis padres, estoy negándole a Dios el honor de confiar en que Él no se equivoca, ¿no? Exacto. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir. Y me gusta mucho este pasaje que dice, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Creo que detrás de voy a honrarlos aunque me dejaren, es que estoy honrando al Señor. O sea, Él me va a recoger y Él tiene un plan y yo le agradezco porque me trajo al mundo a través de estas personitas que hayan sido como hayan sido. Aquí estoy y el Señor ha sido fiel en mi vida y me ha ayudado a verlo así, ¿no? Sí, y bueno, dos cosas. Una se me hace muy padre también, reflexionando en este mandamiento, el hecho de que como padres podemos contribuir con nuestros hijos, a ayudarles a honrarnos, ¿no? Eso. Porque también estorbarles en eso es como ir en contra del mandamiento, ¿no? O sea, tener una actitud en la que a ellos se les haga difícil honrarnos, ¿no? Llevándolos a la ira, a la exasperación y todo, es algo que también me hizo reflexionar. Y también, o sea, otro tema es que, de verdad, lo decíamos hace rato, pero hay historias de terror dentro de familias, y lo comentabas, ¿no? Que también una manera de honrarlos muchas veces es, pues, estorbándoles si están cometiendo un pecado, un abuso o algo, o sea, sí, o sea, que está lastimando ya sea al hijo o hasta a otras personas, y el hecho de denunciar y de, pues, llevarlos hacia ese camino en el que, pues, tienen que parar en eso, es una manera también de amarlos y de honrarlos, ¿no? El hecho de no decir nada, porque se podría pensar, ¿no? Que, bueno, es que me dice la Biblia que lo honre, entonces no voy a decir nada y pues que siga haciendo eso, es mi papá, que, pues, yo quién soy para esto, y eso solamente está contribuyendo, pues, a su deshonra, y aparte, o sea, no es un acto en el que le demostramos amor, ¿no? O sea, lo estamos dejando que se vaya por un camino de muerte, de perdición, de dolor, y no está padre. Totalmente. Y fíjate qué bueno que aclaraste eso. Como que a veces ayuda mucho explicar las verdades bíblicas desde el punto de vista de qué es lo que no está diciendo, ¿no? Entonces, justamente eso, honrar a tu padre y a tu madre no es un mandato a
facilitarles el seguir pecando contra nosotros. Y cuando hablo de facilitarles el seguir pecando contra nosotros, me refiero a crímenes. Sí, ¿no? sí, claro. O sea, yo no puedo cambiar el corazón de mi papá para que, por poner un ejemplo, ya no me diga mentiras, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a lo mejor hay un delito, Sí. ¿no? Que mi padre está cometiendo un delito contra mí, o contra Otros, mi sí. mamá, o contra mi hermano, ¿no? Claro. Ese es un tema delicado y es muy importante aclarar que estamos refiriéndonos a ese tipo de casos, ¿no? Exacto. Pues todos pecamos contra otros todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero me estoy refiriendo a eso, ¿no? La Biblia no te dice que tú debes permitir que tu padre abuse sexualmente de ti, por ejemplo. ¿no? Pues es que la Biblia dice que lo honres y eso significa que... Sí, no, para nada. Para nada significa eso. Y es triste que haya tanta ignorancia en cuanto a este tipo de temas por parte de la comunidad cristiana, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas de terror. reprender a víctimas por considerar poner una denuncia, ¿no? Sí. Y en este caso totalmente honras más a tus padres en un caso así cuando es posible, ¿verdad? Cuando es posible, poniendo una denuncia o haciendo lo que sea necesario, sin pecar, por supuesto, para impedir que ese cónyuge siga delinquiendo contra tu persona o haciéndote pecar incluso. Claro. ¿no? Pues bueno, sí es un tema. Es un tema profundo y que también animaríamos a, si hay alguna persona y nos está viendo y está en un momento así, pues a pedir ayuda, ¿no? O sea, con su pastor, con las autoridades, Sí. ¿no? No hacerlo tampoco solo así, porque es un tema delicado, ¿no? Es un tema delicado. Las motivaciones son importantes también. Sí, sí. ¿no? O sea, creo que si haces algo por a lo mejor denunciar en un caso así, si lo haces buscando venganza, ¿no? O justicia, pues, híjole, podrías acabar muy decepcionado, ¿no? Claro. Y eso no va a resolver el asunto en tu corazón, ¿no? Entonces, pues sí es un tema complejo. Solo recordarte que la Biblia nos dice que estemos sujetos a nuestras autoridades, ¿no? Que las autoridades Dios las ha puesto también. Hay cosas para las que la iglesia no tiene ninguna autoridad, ¿no? Y en casos como a lo mejor esos que estamos mencionando, definitivamente tienes que acudir a autoridades y personas que pueden ayudarte en ese sentido, ¿no? Pues bueno, sí. Justo en esa sección, en esa segunda sección de la enseñanza vimos como aspectos prácticos, ¿no? Que me enseña este mandamiento sobre mí como hijo y sobre mí como padre. Esa sección estuvo rudísima. Estuvo tough, ¿verdad? Sí, estuvo tough. ¿Qué fue lo que... ¿Cuál de esas dos les llamó más la atención? ¿El aspecto de la enseñanza como hijos o como papás? A mí, por ejemplo, en mi caso como hijo, yo no soy papá, pero podría decir incluso que la parte de papás me dejó impactado porque ahí está, o sea, más bien veo como que loco, o sea, cosas que no hicieron mis papás o que hicieron mis papás que repercuten en mi vida actual. Es como, órale, hay mucha responsabilidad ahí y si no lo abordamos con la sabiduría del Señor, pues la estamos regando todos, ¿no? Pero como hijo, me gustó como verlo en etapas y tener como de maneras muy prácticas. ¿De qué manera podemos honrar a nuestros papás en edad de crianza? O los papás que pudieran llevar a sus hijos a honrarlos de esa forma y es simplemente obedeciendo, ¿no? Obedece a tus papás. Entonces, si estás en edad de crianza y nos estás escuchando, obedece. El bebé ahí oyendo el podcast. Como diría el patito Juan, obedece a tu papá. Ahí estaba el mensaje, bro. Y nunca lo escuchamos. Juan, bro. Y los adolescentes también me llamó la atención porque
lo vemos, ¿no? O sea, piensan que saben todo. Y me encantó ese ejemplo de porque Jesús. prenden el Nintendo, piensan que saben más que tú. Y no saben más que tú. Y muchos papás se engañan con esa idea de que no, pues que mi hijo, ellos saben, ellos le saben, Sí, es verdad. ellos saben que yo ni le entiendo a nada. Entonces te empiezas a descalificar como papá Qué en una edad interesante. en la que los papás te necesitan ahí al lado, bro. A consultarlos fuerte. para decisiones. Es, No es cuando saben. más, ¿verdad? Exacto. Necesitan. Sí, claro. Un adolescente no sabe, tú estás para guiarlo. Wow. Y esta retórica social de, no, mis papás están anticuados, mis papás no saben, mis papás. Yo recuerdo muchísimo tener esos pensamientos de decir, ay, mi papá, ¿qué va a decir? Bro, te lleva la vida Claro. buscando, o sea, y es algo importante como papás, es algo que dejan pasar muchas veces y como que le voy a dar su espacio a mi hijo porque ya está en edad de, no, lo que menos necesita un adolescente es el espacio de los papás, al contrario, necesitan a alguien ahí, o sea, si van a tener un amigo, en lugar de tener influencia externa de personas que van a moldear su perspectiva de la vida, Claro. necesitan un papá que los lleve al Señor, ¿no? Sí. Que los lleve a honrarlo, a honrar a Dios. Y entonces, y ya de ahí pasamos a la otra etapa, ¿no? Ya cuando eres adulto. Y como también vivimos esta onda de, no, ya mi papá ya fue, ¿no? Mis papás ya pasaron y yo estoy enfocado en mi familia, que es el llamado principal, pero no por eso vamos a olvidar a nuestros papás, ¿no? De diferentes maneras. Entonces me encantó como ver estas etapas, llevarlas de formas tan prácticas y tan alarmantes al mismo tiempo, ¿no? Alarmantes. Siempre es refrescante y desafiante ver el ejemplo de Jesús, ¿no? Sí, estuvo padrísimo ese ejemplo. O sea, qué significativo que lo que se conoce como los años perdidos de Jesús, ¿no? Ujú. Son de la adolescencia hasta que comienza su ministerio Ujú. público. Ujú. Justamente esa etapa, Eso. ¿no? Y lo que teníamos que saber ahí dice, estaba sometido. Estaba sujeto a sus padres y eso le llevó a crecer en Sí. sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, que es el punto número 1, ¿no? Entonces, tu actitud hacia tus padres va a tener un impacto en tu vida espiritual. Y Eso. lo vemos en Jesús, Ujú. ¿no? Muy interesante. Y, pues bueno, al final, este equilibrio, ¿no? En la vida de Jesús. Al final en su vida adulta, pues ya no respondiendo a su mamá como cuando era adolescente, lo que tú digas, Exacto. mami, ¿no? Eso, bro. Pisaste callos con esa parte, ¿no? Y es cierto. Totalmente, pero tampoco desentendiéndose Claro. de la mujer que Dios usó para traerlo a este mundo. Cuidando de ella hasta su último momento, ¿no? Sí, eso fue interesante. Y bueno, pues sí, como papás, ¿qué onda, Moy? No, sí. Bueno, nos referíamos a este pasaje en el que yendo a esta fiesta, Jesús se queda en el templo, ¿no? Y lo anda buscando su mamá y todo, y está con los fariseos enseñando la palabra de Dios y todo, y fue un episodio, estuvo increíble ver eso, cómo Jesús se sujetaba a sus padres y los honraba. Y me recuerda también, bueno, ahí empezaste a hablar y fue algo importante, esto de cómo instruir a nuestros hijos con claridad, ¿no? Con consistencia y con firmeza, y que eso les ayuda a eso, a poder honrar a sus padres, a poder obedecer. Y eso los va a llevar en una etapa adulta a también lo que comentabas, que siendo adultos, encargándose, o sea, nosotros siendo responsables de nosotros mismos, es una forma en que los honramos. Y la verdad es que sí me hace mucho eco eso con mi relación con mis padres, porque de lo primero que se preocupan es de eso, pues de que... De tu bienestar. Sí, de que mi estés bienestar, ¿no? Así como que cómo están y esto, y si te has enfermado, si Cierto. tienes cuentas por pagar o cosas pendientes que son de esta etapa pues de juventud en las que hay muchas cosas inmaduras y que ellos resuelven, ¿no? Cosas en la vida. Y me he dado cuenta que la mayor paz de mis padres es en ver eso en sus hijos. O sea, que mi hermano pues tenga una cierta estabilidad en la que ellos pueden descansar y ya no estar como al pendiente de él y de mí también y de mi hermana. Y es algo que les honra, o sea, es algo que los hace felices, que pueden vivir una mejor vida
en la edad que están pasando, ¿no? Al contrario de a lo mejor estar siempre como estoy súper atorado de esto y lo otro y metiéndose en broncas, no haciéndose responsables de uno mismo o de la familia, ¿no? O sea, Problemas matrimoniales. estarle claro. contando a los padres de que nada, es que me hace esto y Eso es esas terrible. cosas solamente abruman a los padres y no es para nada algo que los honre. Pues, Fíjate que ahorita que estás comentándolo, porque yo lo que iba a comentar es que justo en estas etapas, ¿no? No solo son etapas, ¿no? Crianza, adolescencia, vida adulta, no solo son etapas en las que tienes que aprender a ser papá de nuevo. Ujú. O sea, yo sé ser papá de bebés. Sí. Bro, pregúntame lo que quieras, soy experto, bro. Pero estoy aprendiendo cómo ser papá de adolescentes, Wow. ¿no? Sí. O sea, mi hija es otra persona. Belén, la mayor, es otra persona el día de hoy. Yo no puedo seguir siendo papá de una niña porque ya no es una niña, ya es una adolescente, Sí. ¿no? Pero por otro lado, como que nunca dejas de aprender a ser hijo también, ¿no? Sí, es verdad. O sea, yo debo reconocer que yo tengo muchas fallas en ese sentido. Sí, yo también. Creo que me ha faltado honrar a mis padres como debiera hacerlo. Y bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo. Estoy intentando responder a lo que Dios me está mostrando cada vez que toca el tema. Y eso, solo meditaba en eso. No dejamos de aprender ni a ser hijos, ni a ser papás, ¿no? Sí. Me identifico mucho también con lo que dijiste y tengo ciertas pues áreas muy parecidas en la honra que hacia mis padres y todo. Y, por ejemplo, un área en la que creo que es algo mínimo que yo puedo hacer y que pues no lo hago. Pero no lo hago desde que estoy joven y mi mamá, sobre todo, siempre me ha como reprochado esa área y creo que es algo que no la honra y debo de tenerlo casi mejor calendarizado. Que no le llamas, bro. Sí, bro. Que no le llamo. O sea, fue un tema desde que estaba jovencito y llegaba a un lugar o lo que sea, pero ¿qué te cuesta llamarme? Ya sabes, o sea, ya saben los que han pasado por esa etapa tal vez, solo para saber que estás bien, solo para saber dónde estás. ¿Y qué te cuesta, Y bro? ahora ha cambiado y no es para saber cómo estoy o dónde estoy, Sí, ¿no? sí. Pero Sí, claro. simplemente están esperando que pues ese hijo que aman y que criaron y que todo solamente tenga un gesto de oye, ¿cómo Quieren estás? saber ¿no? de ti. Sí, ¿cómo estás? Un saludo, lo que Que sea, sigue ¿no? siendo parte de su Exacto. vida. Bro, totalmente, Sí. totalmente. Y siempre como que me propongo y digo, le tengo que llamar y a veces, o sea, muchas veces lo hago, pero creo que lo debo de hacer más y es algo que Dios también, cada vez que, ahora sí como dices, cada vez que hay este tema es algo que puedo, o sea, lo pongo ahí en mi vida como necesito poner atención a esto. ¿Sabes qué es lo que yo estaba haciendo últimamente? ¿Qué? Les marco cuando voy de camino. Yo también. Me voy manejando, yo digo, también. ahorita, porque... Hasta mi mamá me ha dicho, porque lo le digo, bueno, ya llegué a la casa. Y ya no puedes hablar en tu casa. Le digo, no, sí, pero nada más te digo que ya llegué. Solo me hablas cuando manejas, ¿verdad? Qué loco, bro. Hijo. Sí. Pero, pues ahí vamos. Espero que si me oye mi mami que pueda hacerlo más. O sea, la amo con todo mi corazón, pero... No se lo digas No sé. a través de un podcast, bro. Díselo a través de una Márcale. llamada. Márcale. Exacto. Próxima semana, llamada en vivo. Ay, ¿te imaginas? Estaría padre. En la playita ahorita. Estaría padre. Qué loco. Sí, y fíjate que, digo, obviamente, sí seguimos aprendiendo a cómo honrar a nuestros padres, porque ellos cambian también. ¿No? No solo es porque nosotros cambiamos, ¿no? Pienso que una de las cosas que más nos cuesta, no creo que sea una cuestión meramente latina, bro. Pienso que si la Biblia nos exhorta a que cuando te casas dejas padre y madre, Claro. es sí. porque el ser humano tiene la tendencia a hacer concha y Cierto. no cortar el cordón umbilical, ¿no? A veces ni siquiera es territorialmente, ¿no? Eso, bro. Eso. Emocionalmente, espiritualmente, les das a tus papás una posición de autoridad que ya no... Eso está rudo. ¿Verdad? Ujú. Pero a lo que iba es que creo
creo que ahora tengo que mentalizarme sobre el tipo de padre que quiero ser en el futuro. ¿Sabes? O sea, Wow. ¿se entiende? Sí, claro, porque ahorita lo ves desde una perspectiva, tú eres un adulto y es como, ok, yo he manejado estas cosas de esta forma y sé Sí. que mis papás no, o sea, soy un adulto independiente, ¿no? Exacto. Y vivo mi relación con el Señor, pero hay un momento en el que Sí. vas a ser un papá de un adulto, ¿no? De hijos adultos, Y bro. ahí, ¿cómo vas a manejar o sea, porque la tendencia es, como dices, a meter mano, ¿no? A decir de que, oye, yo me encargo de resolver esto. Exacto. Pero pues también como papás, saber cortar ese cordón. Vas a querer que te llamen, ¿no? Qué difícil. Pero Claro. justamente eso platicaba con mi esposa. Le decía, me encantaría ser el tipo de papá que les da la libertad para abrir sus alas y volar, ¿no? Ujú. Sin esperar nada a cambio. O sea, estaría siempre con la puerta abierta para ellas y estaría dispuesto a buscarles hasta el límite que sea sano y que ellas me lo permitan, ¿no? Pero le decía a mi esposa, o sea, yo no puedo criar a mis hijas con la esperanza de obtener de parte de ellas una recompensa. Sí, Porque la recompensa la voy a recibir del Señor. Y le decía a mi esposa, la recompensa la vas a recibir del Señor, no la vas a recibir de nuestras hijas, ¿no? O sea, Cierto. creo que nuestra esperanza tiene que estar en Cristo, no en nuestros hijos. Sí. Hijo. Es muy importante eso porque es algo que constantemente se oye como un reproche de parte de papás, ¿no? Me ha tocado conversar con algunos y es eso como, no, pues yo que hice todo esto y todo y así me pagan, y así me pagan, y así me Exacto, pagan. les di todo, Y es algo constante, ¿no? Y es eso, o sea, es verdad, porque si no, o sea, digo, pues así como hay malos padres y todo este rollo, pues también hay hijos que, pues, o sea, Son tal vez malos. son malos hijos y no van a hacer nada que tú quisieras como un poco Wow. que corresponda a lo que hiciste, ¿no? Y es la realidad. Pero no estamos llamados como eso. O sea, qué bueno que tuviste esa reflexión. Ahora, La eso- tomo. Eso es lo que quisiera. La tomo. ¿Verdad? Híjole. No, Sí. Conociéndome, bro. ¿Quién sabe? Pues Han bueno, pasado 2 horas y no me llama. ¿te imaginas? Sí, que pues para allá. Creo que para las mujeres lo noto así, no sé si es mi percepción, pero más bien es más difícil para ellas como cortar con el papá, ¿no? O sea, cuando se casan y todo eso, pues el papá ha sido sí, muchas veces la persona que les ayuda a resolver ciertas cosas, con quien platican y todo. Y es difícil ahora como que ir con el esposo y dejar al papá. Es como, lo he notado más en las mujeres. Guau. No tanto que el papá quiera que, Sí, oye, sí, entiendo. llámame, yo estoy aquí para ayudarte. No, sino que más bien ellas son como, le voy a hablar a mi papá. No, es que mi papá, ¿sabes? Es que mi Claro. papá nos va a ayudar. Es que mi papá y así. Quiero Entonces, ser el espositos, papá ¿no? que le diga, Exacto, sujétate a tu eso. esposo. ¿Ya, Ajá. ¿Ya hablaste con tu esposo? Exacto, ¿Qué eso, te eso. dice tu esposo? Ajá. ¿Qué te dice tu esposo? Sí. Ujú. Dile que me llame. Ah, no manches, está denso, Todo mal. No. Dile que me llame, quiero decirle un par de cosas. No. No, pero definitivamente quisiera ser el papá que le anima a vivir de acuerdo a lo que le he enseñado. Claro. Pero ese es otro tema. Sí. Bro. Ya este podcast se salió de control. ¿Por qué estamos hablando de esto, bro? Es la catarsis de ahí. Pero Es que sí, es ves muy que es un profundo. tema y es, Sí. y es bonito saberlo y meditarlo y estar conscientes de eso, porque muchas veces también pasa que la gente no lo quiere ver, ¿no? Hoy no, ya me voy a estresar o ya lo voy a pensar cuando llegue a ese momento. Pero pues desde ahorita y el Señor nos está llamando a eso, a tener una relación sana a la luz de la palabra en cualquier etapa en la que estés siendo hijo o siendo papá. Y pues sí, es interesante, es algo a tener en cuenta constantemente, ¿no? Pero- Chale, ya todos así con la mirada perdida, bro. Sí. Imaginando el día en que se va de casa. Sí, no manches. pero Pues sí. gracias por escucharnos. Eso ha sido todo por hoy.
Bueno, no, antes de terminar y para cambiar de tono, ¿qué onda con... ¿Cómo? Jesús. Bueno, leímos Efesios 1, versos 3 al 6 para terminar, ¿no? Jesús nos da la posición de la que Él es digno. O sea, Él es el Hijo perfecto que honró a su Padre celestial, como Adán no hizo, que honró a su Padre terrenal, como ningún otro hijo ha honrado a su Padre terrenal. ¿No? Wow. Y Él se hace acreedor de la bendición que va adjunta al mandamiento. Ser de larga vida, que dijimos no significa longevidad, sino está hablando de una vida espiritualmente exitosa, ¿no? Cumpliendo el propósito. Abundante, ¿no? Una vida abundante. Una vida abundante. En el espíritu. Bro, ¿por qué no me pasaste el chop? Exacto, una vida abundante. Una vida abundante. Y pues eso, solo terminar poniendo nuestros ojos en Él nos anima a no seguir negando nuestras fallas. Si hemos fallado como hijos o como papás, Jesús vino a hacer por nosotros lo que no podíamos hacer, para que encontráramos perdón y además para darnos acceso a la bendición espiritual que nos capacita para ahora vivir honrando a Dios. Exacto. A través de honrar a nuestros padres o restaurar nuestra relación con nuestros hijos si somos papás y la hemos dañado, ¿no? Qué importante. Y pues bueno, terminamos, creo yo, con mucha esperanza, ¿no? Sí. O sea, con cosas que hacer y que poner atención, pero sí con mucha esperanza, sobre todo en que trasladado a nuestra relación con nuestro Padre Celestial, pues no, pues muchas veces no tenemos, o sea, si nos vemos en nosotros mismos, una relación correcta con Él, ¿no? Pero en Cristo la tenemos y Jesús, bueno, otra vez estoy recordando el discípulo de ayer, pero Jesús Él lo hizo por algo y para algo y hay que funcionar en eso y glorificar a Dios, ¿no? Exacto. Sí, no, me quedé pensando en cómo, o sea, viendo hacia nosotros, viendo hacia adentro, hay mucho juicio, ¿no? En pensar cómo no hemos honrado a Dios, habiéndonos dado todo y habiendo sido, o sea, es increíble cómo nuestra naturaleza de pecado está predispuesta a deshonrar al Señor, pero cómo a través de Jesús recibimos esta relación perfecta. Y me gusta porque yo hacía esta reflexión, si veo a mis papás preocupándose por mí constantemente, hablándome, así como decías, de que cómo vas, cómo van, o sea, si siendo ellos malos, como dice la Biblia, ¿no? Saben dar buenas dádivas. Wow. ¿Cuánto más el Señor? Y es increíble. Y llevándonos a la luz de eso es como, gracias Dios. O sea, no merezco este Padre, no merezco esta... Y cómo a través de Jesús, Él nos ha hecho merecedores de esta relación increíble con el Dios creador de todo lo que existe. Y cuando vengo a la luz de ese concepto es como, no, o sea, Dios, el creador de todo, el soberano, todopoderoso, está ahí como un padre. Y como este padre reflejo. Que no es malo. Exacto. Wow. Y cómo nos ha amado, cómo nos ha hecho parte de su realeza. Y eso nos lleva realmente a responder. O sea, guiados por el Espíritu Santo, lo único que podemos hacer es responder una vida de adoración, una vida que tenga una relación con Él y hablarle, ¿no? Orar con Él, o sea, orar al Señor, leer su palabra, escuchar su consejo, porque pues la sabiduría está ahí en temer al Señor y guardar todo lo que Él nos dice. Y esa es la manera de vivir una vida plena, ¿no? Y no sé, me quedé reflexionando en eso y pues gracias a Dios por nuestros padres, gracias a Dios porque nos permitió ser hijos, y a los que son padres, gracias a Dios por sus hijos y que nos permita llevar esto de manera sana en todas las direcciones, ¿no? Pero pues, con la mente honrándole a Él, respondiendo a todo esto que ha hecho por nosotros. Claro. Pues sí, los siguientes mandamientos creo yo que no pueden estudiarse correctamente sin pasar por este punto, ¿no? Del día de hoy, del quinto mandamiento. Y yo solo quisiera terminar este podcast
animando a cada semilloso, y aun si no eres semilloso, ¿no? a responder a esta verdad tan importante, ¿no? De la necesidad que tenemos de darle a Dios su lugar en nuestra vida, y cómo eso implica empezar a relacionarnos con nuestros semejantes como Dios dice. Sí. O sea, y si encuentras si te encuentras incapaz de perdonar a tus padres, de honrar a tus padres, lo que necesitas es venir al Señor y confesar tu incapacidad. La Biblia nos enseña que Dios ya sabe que somos incapaces, ¿verdad? Sí. Y esa incapacidad se debe a que estamos muertos, espiritualmente muertos en delitos y pecados. Y entonces cuando te encuentras incapaz de honrar a tus padres, resulta que tu pecado se vuelve de pronto el más apremiante, ¿no? Y el primero que Dios quiere resolver. Dios quiere y Dios puede darte un corazón nuevo. Te lo está diciendo una persona que ha experimentado la gracia de Dios. Y hoy yo tengo una relación con mis papás por la gracia de Dios, porque Dios ha sido brutalmente bueno, ¿no? Y puede hacerlo contigo. Él puede restaurar tu corazón, Él puede darte un corazón nuevo, Él puede usar tu conversión, ¿no? Puede usar esa vida nueva que Él te va a dar a ti para que tus padres vengan a la fe, ¿no? Y si tú eres papá, también Dios puede, si tú la has regado muchísimo, Dios puede usar esa vida nueva que Él quiere darte para que tus hijos no solo sean restaurados de una relación contigo, sino más importante, una relación con Él, Dios. ¿no? Sí. Entonces, recordarte que Dios envió a su Hijo no para que te portes mejor o para que tengas una vida más cómoda, sino para que tengas una vida plena, ¿no? Y que entres en una relación con Dios como un hijo, ¿no? Y Dios puede ser tu papá. Y pues bueno, solo eso, animarte a poner tu confianza en Jesús y animarte a seguir escuchando las enseñanzas de Semilla cada domingo. Sí. Y pues bueno, de mi parte creo que eso sería todo. Pues de mi parte también. Estuvo muy esperanzador y cerramos súper padre. Pues las enseñanzas las puedes encontrar en el canal de YouTube, en Semilla de Mostaza Monterrey. También hay una aplicación que puedes descargar en la tienda de Apple o de Android. Igual se llama Semilla de Mostaza Monterrey. Y puedes encontrar esta enseñanza de este domingo pasado y muchas otras. Pues te animamos a que lo hagas y nos escribas. Eso. Ahí estamos. Gracias, mis roomies. Gracias, David. Estamos, pues sí, eso, pedir al Señor diariamente y pues sigan mandando ahí preguntas. También creo que nos dijiste, en Spotify están también las enseñanzas. Sí, también. En las plataformas de podcast. Ándale, estamos. Entonces, pues a seguir rumiando, a seguir escuchando y seguir descansando en el Señor. Esa es la onda. Hasta la próxima. Nos vemos.